Ahí está. Estamos en la última clase de Introducción al Nuevo Testamento. Esta corresponde a la clase número 5. Y lo que corresponde ver ahora, después de haber visto el contexto del histórico del Nuevo Testamento, las sectas judías también, las filosofías que predominaban en la época del siglo I, cuando surge el cristianismo. Ahora veremos los evangelios en general, evangelios sinópticos en particular. Si me quedo sin audio, Pastor Isaac, me dice porque estoy con un micrófono, entonces esto se queda sin batería y no sé cuánto me dura. Ahí me avisa cuando, ya no sé, no se escucha. De acuerdo. El uso de la palabra evangelion. Bueno, esto en griego, evangelio, se traduce, pero esta es la transliteración aquí. Voy a escribir la transliteración mejor. Es evangelion. Eso es, evangelion. El uso del término evangelion, o más literalmente, no, está ahí. En la época del Nuevo Testamento, proviene del vocablo griego. Este término no se refería a un libro o a un escrito, sino a una proclamación o a un mensaje. Se refería especialmente a las nuevas de una victoria militar. Es el contexto primitivo del término evangelio, cuando habían logrado alguna victoria militar en alguna determinada zona geográfica. Entonces, esa victoria, cuando se transmitía el mensaje a las autoridades superiores, a los gobernantes, a los reyes también, o al emperador, llevaba un evangelio, es decir, una noticia de éxito militar. Pero también el término evangelio se utilizaba en el culto al emperador. El nacimiento y presencia de éste era una buena noticia para el mundo romano. Cuando se rendía culto al emperador, el término se utilizara evangelio por el hecho de rendirle culto. Cuando nacía, o cuando el emperador llegaba a una determinada ciudad, la persona que traía ese mensaje traía un evangelio, es decir, una noticia que era extraordinaria para ellos, o era, no sé, cuando viene una autoridad a un determinado territorio, no sé, nosotros no tenemos tantas autoridades eh, que nos maraville cuando nos viene a visitar, no sé qué podría ser. El presidente de la República a visitar una población podría ser, entonces sería una buena noticia. Claro que como hay tantos partidos políticos, entonces no todos van a estar contentos, otros van a ir a protestar. Pero supongamos que fuera el presidente por el cual la gente votó. Eso sería una buena noticia porque va a estar presente en medio de la población o de la ciudad. En la Septuaginta, el, tenía el mismo significado. Provenía del hebreo proclamar buenas noticias, especialmente las de una victoria de Israel o de Dios. Cuando el pueblo de Israel tenía una victoria sobre otras naciones, otros pueblos, a eso se le denominaba evangelio. Era una muy buena noticia. O la victoria de Dios también, por medio de su pueblo, esa era una muy buena noticia. De ahí proviene el término evangelio entonces. Una victoria militar, el nacimiento del emperador o la presencia del emperador, en la Septuaginta, la victoria del pueblo de Israel o la victoria de Dios sobre otras naciones. De ahí viene la raíz, la etimología, cómo se utilizó antiguamente el vocablo evangelio. Los discípulos de Jesús usan el mismo vocablo para hacer hincapié en que esa buena noticia se refería ahora a lo que Dios había hecho en el Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento entonces adquiere un nuevo significado, en lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo. La obra entonces de la redención de la humanidad es un evangelio, una buena noticia, porque la obra que Dios hizo en la persona de Jesús de Nazaret, rescatar a los seres humanos. Abre su relato el libro de Marcos en el capítulo 1, verso 1, con las siguientes palabras: comienzo del Evangelio de Jesucristo.
La buena nueva de lo que Dios ha hecho. Otrora proclamaba Israel, va a ser ahora manifestada en y por medio a todas las naciones. La victoria de Israel ahora es la victoria de Dios por medio del Señor Jesucristo a todas las naciones. Involucra a todas las naciones ahora. Ya esta buena noticia no está limitada solo al pueblo de Israel, sino que también se extiende a otras naciones, a otras culturas. En el siglo segundo nos proporciona ya testimonios de que Evangelion o Evangelion era empleado para referirse a los escritos cristianos. La pluralidad de evangelios escritos exigía utilizar designaciones diferenciadoras, de modo que a finales del siglo segundo se colocaron títulos al principio de los evangelios canónicos, conforme al esquema de evangelio según. En el siglo segundo, entonces, se va a emplear para referirse a los escritos cristianos. Recién acá, aquí, escritos cristianos. Entonces aparece este término. Aguirre y Rodríguez, Rafael Rodríguez y Aguirre Monasterio, de una edición de la editorial Verbo Divino del año 2016, ellos explican que evangelio es una palabra griega que significa buen anuncio, para ver con qué sentido se utilizaba en aquel tiempo. Dicen ellos que tenemos que mirar a la tradición judía y a la cultura helenística. No solamente se debe mirar una cultura, el pueblo hebreo, sino que debe mirarse también o debe tenerse presente la cultura griega. Porque es muy importante la cultura griega para el pueblo de Israel, para el siglo I, principalmente para el periodo intertestamentario y la época del siglo I. Y de hecho, hasta el año 1453 el griego va a ser fundamental para las iglesias del Oriente. Hasta el día de hoy, de hecho, la iglesia ortodoxa griega, el idioma oficial es el idioma griego. Y eso reprochan las iglesias del Oriente griego, reprochan la actitud que tienen la iglesia latina, porque después la iglesia latina va a cambiar su liturgia, va a comenzar a emplear el latín después, pero originalmente es el griego. Y cuando se emplea el latín, comienzan algunos problemas de deformarse la ortodoxia. Por eso los griegos, la iglesia ortodoxa griega se denomina a sí misma ortodoxa, porque conserva la doctrina correcta, en contraste con las iglesias latinas, que por adoptar el idioma latín se desvirtuó algunos conceptos muy importantes dentro del dogma cristiano y interpusieron o hicieron interpolaciones a los credos, como por ejemplo el credo de Niceno del año 325. Es un reproche de las iglesias del Oriente. Por eso es muy importante la cultura griega, porque, Perdón, sí, eh, veía también como un pequeño reportaje y hay una diferencia, por ejemplo, al ello, ¿cuánto se llama? Realizar cuando se persina, uno lo hace de izquierda a derecha y la otra lo hace de derecha a izquierda. O sea, ahí ya marcando ambos su diferencia, no tan solo en la parte de liturgia o del vocabulario o del idioma en sí, sino que también en algunos sacramentos o la liturgia que realiza cada uno, ¿cierto? Marcando su verdad, por decirlo de esa forma. sí, en la iglesia latina se presentan de esta manera, en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. En cambio, la iglesia griega utiliza los tres dedos, porque hablan acerca de la Trinidad. Y dice, como el término, Cristo, quien descendió, creo, descendió a la tierra y resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y la forma es algo, no me acuerdo cómo es así, algo así. Y después se inclinan, hacen este gesto. Pero son muy meticulosos, tiene que ser con los tres dedos. Bueno, ellos por eso se denominan ortodoxos estas iglesias. Ellos son de tradición griega. Bueno, otros son coptos, otros son de Etiopía,
otros son armenios, Antioquía de Siria, arameos, el idioma es el arameo. En la Septuaginta, no, eso ya. mm, Bueno, en la Septuaginta aparece el verbo en forma participial, el mensajero de buenas noticias. Se emplea en Isaías y se refiere al mensajero que anuncia la intervención salvífica y liberadora de Dios. Me gustó esta expresión, como lo define Monasterio, en Isaías, profeta Isaías. Cuando habla acerca de el mensajero portador de buenas noticias, entonces para Isaías se refiere al mensajero que anuncia la intervención salvífica y liberadora de Dios. Esa es la idea de evangelio, el que trae buenas noticias. Isaías 52:7. Voy a leer, voy a leer esa porción. Isaías 52:7. Isaías 52, verso 7. Cuán hermoso sol, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Bueno, en la Septuaginta el vocablo que emplea es evangelio y tiene que ver con el mensajero que anuncia la intervención salvífica y liberadora de Dios a favor del pueblo oprimido en Babilonia. Eso entonces en cuanto al profeta Isaías. El sustantivo evangelion se usa en un sentido religioso para describir al emperador romano. Es una buena noticia la, el ascenso al trono o la victoria del emperador. Cuando asciende el emperador al trono, es una buena noticia para los que lo escuchan, o la victoria también militar del emperador es una buena noticia. En una estela, cuando hablamos acerca de estela, se refieren a piedras altas y se escribían ahí las victorias militares antiguas. Eso lo encontramos en los egipcios, hacían eso. No sé si otras culturas, pero recuerdo ahora que son los egipcios. Los romanos también, al parecer, porque habla acerca de una estela del año 9 antes de Cristo. Quizás todas las culturas antiguas utilizaban ese soporte para escribir, principalmente victorias militares. El 9 antes de Cristo, el nacimiento del emperador Augusto es saludado como el comienzo para el mundo de la buena noticia, el evangelio que iba a traer. Cuando llegaba entonces el emperador, nacía el emperador, era una buena noticia para la cultura antigua. La analogía sería ahora cuando sale un presidente de la República. Para los que votaron por él, eso es una muy buena noticia. El apóstol Pablo se refiere siempre al anuncio oral de la salvación de Dios ofrecida a los hombres en la persona del Señor Jesucristo. Para el apóstol Pablo, entonces, el Evangelio es la proclamación verbal de la palabra de Dios, que se ofrece la salvación a toda la humanidad en la persona de Jesucristo. Eso es un Evangelio, entonces, la proclamación del mensaje de la salvación que Cristo realizó en la cruz. Para Pablo es el Evangelio de Dios, es el Evangelio también de Jesucristo, el Evangelio de su Hijo, y en los sinópticos el uso del término Evangelio se refiere siempre a la predicación oral y no designa nunca a sus textos escritos. El primero en usar el vocablo Evangelio para referirse a los Evangelios fue Justino Mártir. Ah, mire, vea, Justino, los escritos del siglo segundo. Pero en los Evangelios sinópticos siempre al mensaje, la proclamación verbal de la palabra. Ya. Estamos entonces el uso del vocablo evangelio. Origen del género evangelio. ¿Cómo surgió la idea de escribir evangelios?
tuvo su origen en el Antiguo Testamento, fue una imitación de un género literario grecorromano, fue una creación única de Marcos, lo que implica que Mateo, Lucas y Juan lo copiaron, o fue un desarrollo natural a partir de la predicación cristiana primitiva, de modo que la idea básica pudo ser premarcana y estar bastante extendida. Cuando decimos premarcana, yo creo que se entiende este vocablo, ¿verdad? Premarcana, premarcana. ¿Se entenderá o no? ¿O es un poco complejo el término? Premarcana. Yo no lo, bueno, creo que ahí en el libro aparece, bueno, obviamente aparece, pero no lo busqué para ver su significado. Ah, ok. Es antes del Evangelio de Marcos, eso es. Premarcana, antes del Evangelio de Marcos, antes de que se escribiera el Evangelio de Marcos, el Sí, primer ya. Evangelio, no el primer escrito, porque el primer escrito es Primera de Tesalonicenses, 50-51, sí, Primera y Segunda de Tesalonicenses, 50-51. El escrito más antiguo. Marcos es posteriormente, pero de los evangelios el primero. Y toma Mateo y Lucas, toma de Marcos. Por eso se llama premarcana. Antes de que se escribiera Marcos, en la idea había una predicación anterior, pero verbal nada más. Una tradición oral, pero no había nada escrito. Ya, eso es la otra es, el otro vocablo, pre-paulino igual, pretrino, pre-juanino, significa antes de Juan, de Pedro o de Pablo. En el siglo I después de Cristo hallamos una obra judía, Vida de los Profetas, que cuentan unos pocos o muchos detalles sobre la vida de varios profetas, por ejemplo, el nacimiento de los profetas, los milagros, hechos interesantes igualmente de los profetas, la muerte, el lugar de su tumba. Esta obra, probablemente en griego, refleja la influencia de las antiguas biografías. Siglo I, después de Cristo, una obra judía, la vida de los profetas. ¿Será eso entonces el trasfondo de los evangelios? ¿Tiene un origen veterotestamentario entonces? Y luego de una evolución judía derivada del Antiguo Testamento. Bueno, esa es la pregunta que estamos tratando de responder. ¿Cuál es la influencia? ¿De dónde extraen los apóstoles? Mateo, y lo que tiene la aprobación apostólica de Marcos, y de Lucas también la aprobación de Pablo. ¿Cómo ellos comenzaron a escribir? ¿Cuál es el referente, la imitación o el modelo para componer evangelios? También entre la abundante literatura grecorromana de los siglos inmediatamente anteriores y posteriores a Cristo, existían varios tipos de biografías. Por ejemplo, las vidas de griegos y romanos famosos de Plutarco, la vida de los Césares también, de Suetonio, las vidas de los antiguos filósofos, biografías antiguas de la cultura grecorromana. Se inspirarán entonces los evangelistas, los apóstoles, en estas biografías, en esta literatura grecorromana. Sin embargo, existen considerable diferencia entre las biografías grecorromanas y los evangelios. Pero también los evangelios, si bien es cierto, pueden haber pedido prestado el género de las culturas grecorromanas o judías también, pero imprimieron su propia perspectiva, su propia característica. Puede ser posible porque en las epístolas también ocurrió del mismo modo. Las epístolas en la cultura grecorromana se distinguen de las cartas. Para la cultura grecorromana las cartas son privadas y las epístolas son públicas. Pero cuando los escritores del Nuevo Testamento utilizan o escriben cartas, luego dicen que se publiquen. Y las epístolas, hay una gran cantidad de saludos personales como si fuesen cartas. Y por lo tanto, tienen su propia identidad las epístolas y las cartas del Nuevo Testamento. Le dieron su propia perspectiva. Pudo haber ocurrido del mismo modo entonces con las biografías de la cultura grecorromana. Una adaptación, pero darle su propia impronta, su propia personalidad. Estas son especialmente el carácter anónimo de estos últimos, su interés por lo teológico, es decir,
Los evangelios son anónimos, no se identifica quién escribe. Dicen Mateo, Mateo, yo he escrito este evangelio. No lo dice así, sino que son anónimos. Marcos también, Lucas también. La iglesia o la tradición, los que conocieron a los apóstoles, a Marco y a Lucas, ellos dicen, esto lo escribió Mateo, esto lo escribió Juan, esto lo escribió Marco, esto lo escribió Lucas. Ellos dicen la tradición, que es muy importante la tradición. En cambio, las de la cultura grecorromana, entonces ellos se identificaba el autor de estas obras. En cambio acá son anónimos los evangelios. La otra diferencia, yo creo que voy a escribir la diferencia aquí entre los escritos de la cultura grecorromana con los evangelios. Y voy a mencionar las características. Primero que nada son ana- no anónimas. Son anónimas. Y lo otro son teológicas. Tienen un carácter teológico. Eso es lo otro. La otra diferencia con las biografías de la cultura greco-romana. Son teológicas. La finalidad entonces no es llenar una curiosidad o extraer algún ejemplo de ellos. Eh, de las biografías, he leído biografías de Spurgeon, de, ¿qué más? De John Wesley, biografías de Martín Lutero, de Juan Calvino también, de Charles, ¿cómo se llama? Finney también, otra biografía de él. Son biografías completas de cristianos. Biografías de Agustín de Hipona, también tengo otro. Pero eso más, tengo pobreza de biografías, puede tener que comprarme más libros de biografía. Pero esos libros tienen la finalidad de inspirar de alguna manera, seguir algún ejemplo, modelo, conocer la historia, el nacimiento, educación, obras, influencias y la muerte. Pero en cambio acá, los evangelios tiene otro interés, es teológico, es el carácter principal. Su propósito es misionero, es el propósito de los evangelios, es misional. Presenta también su eclesiología anticipada. Aquí lo voy a escribir también, eclesiología anticipada. Una eclesiología anticipada. Su composición a partir de una tradición comunitaria también. Y el hecho de servir como lectura en el culto público. Ahí tenemos las características, entonces, de estas obras de los evangelios. Son anónimas, son teológicas, tratan de despertar la fe. Podríamos llamar entonces en este sentido, no sé si aquí no está en el libro, pero propaganda religiosa. Podríamos decir eso también, una especie de propaganda religiosa. Son el vocablo proselitismo no es, eh, tiene connotaciones negativas, pero sí tiene que ver con tratar de ganar adeptos, de convencer, de persuadir, en el sentido de a favor de Cristo, tiene un sentido positivo, entonces proselitismo. ¿Qué más podría ser? Sí, yo creo que esos vocablos es la que puedo utilizar ahora para describir los evangelios. Son anónimas, son teológicas, misioneros, presenta una eclesiología anticipada, propaganda, es una propaganda religiosa, tiene que ver con el proselitismo, porque trata de inspirar la fe. Yo Didácticas diría que también podría, también, ¿sí? profe, a lo mejor que nos habla de la salvación. Sí, claro, por eso son misioneros o de propaganda religiosa, proselitismo, porque trata de que el lector crea en lo que está escrito ahí y se comprometa con lo que está escrito, que contemple a Jesús y acepte su llamado. Por eso escribe el autor. Jesús pasando por allí, por el banco de los tributos, le dijo a Leví, ven y sígueme, y él dejándolo todo,
le siguió. Esa parte el lector lo escucha en la lectura pública en una iglesia, le está llamando a él, o alguien lo lee en su casa ahora, por ejemplo, me está diciendo a mí que, que deje todo y le siga, eso me está diciendo. Son interpelantes. Aquí voy a agregarle un poco más de mi cosecha, de lo que son los evangelios interpelantes. Interpelantes. Son interpelantes porque demanda del lector una respuesta. Y después sigue llamando a más personas. Y esto le siguieron. Y le siguió una persona que experimentó la sanidad. Luego con el joven rico. Si quieres ser perfecto, vende todo y luego ven y sígueme. Lo que está pidiendo los evangelios es que el lector, el que está escuchando, le siga. Esos son los evangelios. Entonces, no son biografías al modo o semejantes a las biografías de la cultura greco-romana, porque estas obras son eminentemente interpelantes, didácticas, proselitistas, es una propaganda religiosa, teológica, son misioneras. Trata de que la persona se convierta a Jesucristo, para que se active la fe, para que se despierte la fe, para que se comprometa con Jesús y se haga discípulo del Señor Jesucristo. Por eso que una y otra vez aparecen estas expresiones: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En muchos pasajes se encuentra esa invitación: venid a mí y llevad mi yugo sobre vosotros. Le está diciendo que se sometan a su yugo, se hagan discípulos. Es una invitación, los evangelios, a hacerse discípulos de Jesús y que le sigan, y que sean transformados y que edifiquen su vida en torno a Cristo. Los evangelios es el propósito: interpelante, didáctica, proselitista, propaganda religiosa, misionero y teológico. Esa diferencia con los escritos greco-romanos del género biográfico. El evangelio y la creatividad, entonces. Voy a borrar esto. Lo que se narra sobre Jesús en Marcos no está gobernado por el simple deseo de informar, como sucede en el caso de las biografías. En las biografías se informa. Claro que la información influencia, la información transforma, la información da y trae luz y nos orienta a senderos donde nosotros podemos caminar. Nos indica los senderos, los caminos por medio del cual nosotros podemos caminar, que anteriormente esa información no la teníamos. Ahora tenemos una mejor perspectiva, una más amplia, una perspectiva mucho más amplia. Pero en el caso de los evangelios, eso mismo es, es más eh, deliberada. Es lo que intenta alcanzar realmente los evangelios, que las personas sigan este camino, sigan este sendero. No tiene la finalidad solamente de informar, entonces. No está gobernado por ese hecho de informar de la vida de los profetas, de los filósofos, figuras de la trascendencia mundial y fomentar la emulación. Lo que narra los evangelios tiene la finalidad de despertar una respuesta de fe que aporta salvación. Ese es el objetivo, la intención de los evangelios. Eso es precisamente lo que enseña Juan, capítulo 20, verso 31, y lo escriben, deliberadamente escriben: esto se escribió, dice Juan, para que vosotros creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios, para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Lo dijo deliberadamente, intencionalmente, de manera explícita el Evangelio de Juan. Yo escribí esto con ese propósito, de que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre.
Pablo también escribe con el mismo propósito de Marcos y los evangelios, es decir, para que el mensaje, al ser creído, salve al lector. Para eso se escribió, para salvar al lector y al que está escuchando. Es muy importante los evangelios. Ahora que ya conocemos entonces, conocemos la naturaleza del evangelio, ¿qué nos motiva a nosotros al saber esto? Nos motiva a anunciar, a predicar acerca de los evangelios sinópticos a donde tengamos influencia, al aire libre, no sé, en cualquier parte, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, hablar acerca de los evangelios, porque los evangelios buscan despertar la fe deliberadamente, intencionalmente, de manera explícita, de lo que están oyendo, escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, tenemos que ver otro punto. ¿Quedó claro, verdad, de los evangelios? No hay ninguna duda. Seguimos entonces con, con lo siguiente. Ahí tenemos dos imágenes. Uno, el Jesús, a ver, aquí lo voy a describir. Oh, ¿qué pasó? Me fui muy adelante. Y aquí está. Se supone que uno representa aquí al Jesús de la fe y el que está más acá, el Jesús histórico. Los liberales hicieron esta diferencia. Los liberales dijeron, hay un Cristo histórico y el otro es Cristo de la fe. El Cristo de la fe es el Cristo ideado, imaginado, forjado por los cristianos. Le atribuyeron al Cristo de la fe características propias de los dioses griegos por la cultura en la cual ellos vivían. Inventaron que los griegos, que Jesús es el Dios hombre porque tenían algunas mitologías parecidas y se le atribuyeron a Cristo como Hércules, por ejemplo, Dionisio, creo que se fue, de un hijo de Dios que se encarnó y era una mitad hombre, mitad Dios, que resucitó de entre los muertos. Después, cuando llega a las comunidades judías, dijeron que era el Mesías y le atribuyeron milagros también. Pero todo eso son inventos, son mitologías, son creencias populares que le aplicaron a Jesús distintas comunidades cristianas cuando recibieron a Jesús. Pero ese no es el verdadero Jesús. Históricamente lo habíamos dicho, ¿no? A ver, que creo que en otra clase, en la escuela dominical creo que fue, que lo dije. No se puede negar la historicidad de Jesucristo. Eso es evidente. Es universalmente aceptado dentro de la erudición. Eso no está en discusión. La historicidad de Jesucristo no está en discusión, porque hay y existe testimonio, evidencia histórica, extrabíblica de la existencia histórica de Cristo, como Suetonio, por ejemplo, ¿quién más? Las cartas de Mara Bar Serapión, Flavio Josefo, habla acerca de, de la existencia de Jesús. La discusión está en lo otro, de uno que es el verdadero auténtico, que es de la fe, y otro que es el Jesús histórico. El Jesús histórico sería como la imagen que están viendo acá ustedes en esta presentación. El otro, el Cristo de la fe, es caucásico, anglosajón, rubio o colorín, no sé, parece que fuera colorín, de ojos verdes también, alto. El- la característica es propio de un norteamericano o de un inglés anglosajón. Esa es la característica de este Jesús de la fe. En cambio, el Jesús histórico tendría rasgos semíticos, como el que estamos viendo acá. La piel sería una piel un poco más morena o más aceitunada, diríamos, del Medio Oriente.
rasgo semítico, porque era un semita, era un judío. Esa sería más o menos la característica de cómo debió ser Jesús de Nazaret. Bien, el Jesús histórico es una... ¿Qué es lo que es el Jesús histórico realmente? Realmente, ¿qué es lo que es el Jesús histórico? Es una reconstrucción erudita basada en una lectura bajo la superficie de los evangelios, que los despoja de todas las interpretaciones, amplificaciones y desarrollos que pudieron haber tenido lugar en los 30 a 70 años que separaron el ministerio público y la muerte de Jesucristo de los evangelios escritos. Eso es entonces. Jesús histórico es una reconstrucción erudita. Aquí yo creo que lo voy a escribir mejor para que se entienda bien qué es lo que es el Jesús histórico. El Jesús histórico, creo que aquí cabe notar, acá está. Una reconstrucción erudita. Eso es, el Jesús histórico. Nada más, nada menos que eso. Una reconstrucción erudita. La validez, no lo había dicho, sí. La validez de ese constructo depende de los criterios empleados por los investigadores. Raymond Brown dice lo siguiente, advierte que la noción de que la fe cristiana ha de depender de las reconstrucciones históricas es un peligroso malentendido, dice Raymond Brown. Un tema es una reconstrucción erudita y lo otro, que la fe dependa de la reconstrucción erudita. Obvio, porque la fe no puede depender de la reconstrucción de los eruditos, sería la fe de los eruditos. No la fe en Jesús, sino la fe en la erudición acerca de Jesucristo. Pero la erudición con respecto al Jesús histórico ha llegado a una pluralidad de definiciones acerca de Jesús de Nazaret. Ni siquiera es Dios para esta reconstrucción erudita de Jesús histórico. En cambio, Jesús de los Evangelios se refiere al retrato dibujado por el evangelista. Aquí también yo creo que lo debería escribir para que se entienda mejor. El Jesús de los Evangelios o el Jesús de la fe también se le llama. Es un retrato dibujado por el evangelista. Eso sería el Jesús de la fe, retrato dibujado por los evangelistas. Procede de una disposición muy selectiva del material sobre Jesús con el fin de promover, de fortalecer una fe que acerque a las personas más a Dios. Esto es así porque no todos presentan a Cristo del mismo modo. Por ejemplo, Mateo presenta a Jesucristo como el rey de Israel, Marcos como el siervo y Lucas lo presenta como el hombre perfecto. Juan, él lo presenta como Dios. Cada uno de los evangelistas toma lo más relevante, toma material que sea pertinente para la reconstrucción o para el retrato que quiere presentar el evangelista acerca de Jesucristo. Cuando nosotros realizamos trabajos de investigación, por ejemplo, buscamos algunos elementos, lo más relevante, lo más importante, lo trascendental, para cumplir con nuestro propósito, nuestro objetivo. Así también los evangelios. Tomaron material, pero solo, o seleccionaron, tomaron y seleccionaron material solo para que cumpliera o para sostener su punto de vista acerca de Jesucristo. Eso es así, eso es verdad. Pero para promover y fortalecer la fe, esa es la intención. Y lo otro que no se debe olvidar, mis queridos hermanos, la otra finalidad, es que ellos, los, los evangelistas, yo creo que esto lo voy a escribir mejor para que quede más claro, los evan, evangelistas son inspirados por el Espíritu, por el Espíritu. Los eruditos dependen simplemente de las
capacidades personales de investigación y criterios también. Eso es lo otro. O mejor, yo creo que está bien. Los evangelistas son inspirados por el Espíritu. Los eruditos dependen de las capacidades personales de investigación nada más. Por lo tanto, ya sabe dónde poner la fe, dónde depositar la fe, no en la erudición, sino en los evangelios. El evangelista incluyó tan solo información que servía a ese propósito, y las necesidades del público destinatario afectaron tanto al contenido como a la presentación de Jesús. Ante la pregunta de quién es Jesús, se han ofrecido muchas respuestas. Vamos a escuchar las respuestas que han dado la reconstrucción erudita, los eruditos. Estos son los resultados que han sostenido la erudición hasta ahora. Se dice que fue un gran profeta, un inconformista, fue un rebelde, un fustigador de la hipocresía farisaica, un promotor de la justicia social, un amigo de los pobres y marginados, un genio religioso insuperable. Para otros, principalmente los liberales, lo han contemplado como un judío marginal, un profeta escatológico del espíritu, un profeta del cambio social, un sabio, un ser humano nada más, del espíritu, un filósofo cínico itinerante, un campesino judío. Cada una de estas interpretaciones o reconstrucciones eruditas han intentado explicar quién fue Cristo histórico para distinguirlo del Cristo de la fe. Y todas son contradictorias. Y ninguna de ellas goza del consenso de la erudición en general. Pero en eso consiste la diferencia entre el Jesús histórico y el Jesús de los evangelios o el Jesús de la fe. ¿Algún comentario hasta ahora, mis hermanas, Pastor Isaac, de lo que estamos viendo del Jesús histórico y el Cristo de la fe? ¿No? Se va entendiendo, profe, así que vamos bien. Excelente. Ya sabemos entonces que la erudición es contradictoria. Por eso dice Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger dice, por más erudición que manifieste un especialista del siglo XX o del siglo XIX, nunca tendrá mayor autoridad que las fuentes primarias. Hasta ahora, las únicas fuentes para acercarnos y para conocer a Jesús de Nazaret son los evangelios, no la erudición bíblica. Eso lo dice Joseph Ratzinger. ¿Conocen a Joseph Ratzinger, verdad? Amén. Mi hermana Gisela lo conoce, mi hermana Carolina lo conoce, mi pastor Isaac lo conoce, Joseph Ratzinger. No, yo Eh, no lo conozco. Era Benedicto XVI, el Papa romano, No. alemán, un teólogo alemán. La mejor obra de Joseph Ratzinger fue la trilogía Jesús de Nazaret. Maravillosa obra, extraordinaria. Yo quedé fascinado con eso. Una vez un pastor me dijo, porque también había leído la obra de Ratzinger, me dijo, muy ortodoxo, porque Joseph Ratzinger es conservador, es muy, más que conservador, diría, fundamentalista. Por eso él dice, por la mayor erudición que manifiesten los especialistas de Jesús del siglo XX, nunca tendrán mayor autoridad que los evangelios. Hasta ahora los evangelios son la única fuente seria y la única por medio de la cual nosotros podemos llegar al conocimiento auténtico, verdadero acerca de Jesucristo. Cristo. Es un teólogo alemán, es un católico, pero teólogo alemán, estamos diciendo. Ahí en Alemania surge la reforma protestante. Cuando usted lee a Joseph Ratzinger es como leer a un exégeta protestante, de calidad, de mucha calidad y de mucha erudición, y conservador. Ese sí, nadie sabe qué es protestante, nadie sabe qué
que fue un papa, que después dimitió, fue papa emérito nada más. Pero si nadie lo supiera, eso un evangélico lo ve y dice, es lo mismo que yo creo, no hay ninguna diferencia con lo que yo creo acá. Claro, sí, que es Jesús. Apunta a Jesucristo el hombre. No es como un teólogo latinoamericano, teólogo, sí, los católicos romanos son más, de América Latina son diferentes a los europeos. Alemania es otra cosa. Ahí estamos hablando de erudición, pura erudición. Y un católico conservador fundamentalista más todavía. Quizás por eso lo sacaron o no quiso continuar el papado. Después vino un jesuita un poco más liberal. Quizás por eso dimitió, no quiso tener problemas porque porque en Ratzinger era un teólogo, él quería estar en la biblioteca, quería estar, y de hecho eso fue su pontificado finalmente, al final. Él estuvo retirado en las bibliotecas siguiendo escribiendo, sí, seguía escribiendo. Eso era su mundo, la escritura y la investigación. Bien, los, a ver, aquí estamos entonces. El Evangelio en general estamos hablando y los sinópticos en particular. Los tres estadios de la formación de los evangelios. El ministerio público, actividad de Jesús de Nazaret en el primer tercio del siglo I, después de Jesucristo. La manera de hablar de Jesús, los problemas a los que se enfrentó, su vocabulario y sus perspectivas eran los propios de aquellos tiempos y lugares. Muchos errores al entender a Jesús y muchas aplicaciones falsas de su pensamiento proceden del hecho que los lectores de los evangelios sacan a Jesús de su espacio y de su tiempo y se imaginan que estaba tratando de cuestiones a las que nunca se enfrentó. Por ejemplo, la idea de Jesús de campesino o de luchador por la libertad. Nada que ver, porque, porque es otro contexto, otro mundo. Un campesino. ¿Quién lo escribe eso? La teología de la liberación, de la época de los 60, de la época 70, la teología de la revolución. Ve a Cristo como un campesino, como un luchador por la libertad, como incluso algunos lo vieron como un guerrillero a ese nivel. Él era un guerrillero que fomenta la rebelión de las masas y algunos curas ingresaron a la guerrilla para liberarse de la opresión de Yankee. Eso es un término muy feo, muy fuerte en la época de la Guerra Fría. Pero lo identificaban a Cristo como un luchador por la justicia social, un revolucionario social, un campesino oprimido que trataba de liberarse de la opresión de los reyes y los emperadores, de los opresores. Ese es el contexto que tenía, se imaginaba lo de la teología de la revolución. Eh, pero es otro mundo, muy, muy diferente. La predicación apostólica sobre Jesús, segundo tercio del siglo I después de Cristo, los que habían visto y seguido a Jesús vieron confirmada su actividad de seguimiento por las apariciones tras su resurrección. Cristo se apareció a los apóstoles, a Pablo, a Cefas, a Jacobo. Llegaron así a tener una fe plena en Jesús resucitado, porque claro, lo vieron resucitado entre los muertos. La fe post-pascual iluminó los recuerdos de lo que habían visto y oído antes de la resurrección, por lo que proclamaron las obras y palabras de Jesús con mayor plenitud de significado. Además que ya había descendido el Espíritu de Dios y esto le trajo una nueva iluminación y lo que están escribiendo también son inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, Jesús le prometió a ellos, el Espíritu le va a recordar a ustedes todo lo que yo le había dicho y nuevas revelaciones también, como en el caso del apóstol Pablo. Otro factor que ejerció influencia en este estadio de desarrollo fue la necesaria adaptación de la predicación a unos oyentes nuevos. Claro, a esto se le denomina la contextualización del mensaje. Se adapta a un nuevo grupo de receptores del Evangelio. Si escribe, por ejemplo, a los judíos, entonces el Evangelio de Mateo sirve. Si escribe a los romanos, el Evangelio de Marcos sirve. Si escribe a los griegos, Lucas sirve ese documento. Si escribe a todos, el Evangelio de Marcos, porque es más universal.
Pero a mediados de, a ver, ¿dónde estamos? Jesús fue un judío galileo del primer tercio del siglo primero, que hablaba arameo. Ese era su idioma, el arameo. Los judaizantes dicen que era el hebreo, pero en el Nuevo Testamento vemos Talita Kumi, por ejemplo, Elí, Elí, lama sabactaní, es arameo, es el idioma arameo. El idioma arameo se viene hablando desde que regresaron de Babilonia en el año 538. Se fueron hablando el hebreo, volvieron hablando el arameo. Fue el idioma internacional, como el idioma inglés actualmente, el idioma internacional, así también el arameo era el idioma internacional de la época. Y Cristo, los apóstoles, la iglesia primitiva utilizaba el arameo. Por eso que fueron necesarias traducciones del hebreo y del griego al arameo. Esto se conoce como los targúmenes arameos. Es el idioma de Jesús, el arameo. Pero a mediados de esa centuria, su evangelio o estaba siendo predicado a los judíos habitantes de grandes ciudades y a paganos en griego, una lengua que él no hablaba normalmente, si es que alguna vez habló el griego. Entonces ahí nos encontramos con otro fenómeno. Se está adaptando el mensaje de Jesús de Nazaret a un nuevo contexto y se está predicando en otro idioma, el idioma griego. Él enseñó en arameo y ahora se predica en griego. Aquí no podemos llegar a la misma conclusión que llegan los raíces hebreas o los judaizantes, que son antitrinitarios. Porque yo escuché hablar a un judaizante. Dice que el apóstol estaba escribiendo, dictándole la carta, una epístola al escribano, y el escribano se lo estaba recitando, dictando la otra conclusión que dicen los raíces hebreas, que es el hebreo, no ni siquiera el arameo, era el hebreo. Y el que está escribiendo en griego. Por lo tanto, escuchó mal y lo que escribe errado. A ese nivel de tergiversación de la fe cristiana llegan o son capaces de afirmar los de raíces hebreas. Se equivocó el escribano al escribir lo que le está dictando en hebreo. Ese proceso de traducción, le dictan en hebreo y lo escribe en griego, ahí en ese proceso se equivocó el escribano. Él está quitando inspiración, está negando la inspiración verbal plenaria de las Sagradas Escrituras. Entonces, en los escritos originales hay errores, no del que está dictando, es decir, de Pablo o de Pedro o de Juan, sino del que está escribiendo, registrando esto. Por lo tanto, ¿qué es lo que pretenden hacer los de raíces hebreas ahora? Corregir esos errores que están en los escritos originales. A ese nivel de desfachatez son capaces de llegar los de raíces hebreas. Impresionante. Es decir, nosotros ahora vamos a corregir los errores que están en los escritos originales, porque se tradujo mal en este proceso de dictado del hebreo al griego. No, no podemos llegar a esa conclusión. Entonces ya estuvimos viendo la Biblia, que es inspirada por el Espíritu Santo. Dios no comete ningún tipo de error. En lo original, los autógrafos. Bien. Los evangelios escritos aproximadamente el último tercio del siglo primero ahora, más que depender de los recuerdos personales sobre lo que ocurrió, cada evangelista dispuso el material que había recibido con el fin de pintar a un Jesús que correspondiera o que respondiera a las necesidades espirituales de la comunidad a la que estaba dirigida esta carta o este evangelio. Escribieron para diversas comunidades y eso se puede detectar. No todos escribían del mismo modo, cada uno escribe para una iglesia en particular. Si hoy se escribiera una iglesia, ¿a cuál iglesia puede ser? Una iglesia que se encuentra en Santiago, por ejemplo, ¿cuál puede ser? Una iglesia La Pintana o La Pincoya. Entonces se va a escribir de una determinada forma y manera. Y si se escribe a una iglesia que se encuentra, ¿dónde puede ser? En, bueno, a Las Condes puede ser, por ahí, por esos lugares.
Es diferente porque son otras personas, o Argentina y así, cualquier lugar. Las comunidades son diferentes, por eso que los evangelios son diferentes, porque ellos tratan de solucionar y de escribir a distintas comunidades. Así pues, los evangelios han sido ordenados en un orden lógico, no necesariamente cronológico. Ese es el otro punto que debe tener en cuenta con respecto a los evangelios. El orden es lógico, no necesariamente un orden cronológico. Ahí ustedes ya tienen una explicación de por qué los evangelios sinópticos ponen la purificación del templo al final del ministerio de Jesucristo, mientras que Juan asigna la purificación del templo al comienzo de su ministerio. Porque el orden es lógico, no es orden cronológico. Los evangelistas se muestran así como autores que remodelan, desarrollan o pulen el material transmitido sobre Jesús. El, las enseñanzas o el material acerca de Jesucristo se transmite de manera oral, de generación a generación, pero ese mismo material que ellos han escuchado toma forma escrita después. Ese proceso de forma escrita, el escritor original, el, el material lo va a pulir, lo va a transformar, lo va a seleccionar, lo va a articular para que cumpla con su propósito. Él modeló, articuló la obra. Y como teólogos orientados en ese material hacia un fin determinado. Como eran teólogos, todos son teólogos, claro. El teólogo porque están trabajando con material teológico y las obras son de naturaleza teológica. Alguien dijo, Jesús no era teólogo o los evangelios no eran teólogos, pero la naturaleza de la obra, la naturaleza es teológica. Y Jesús, el exégeta, el exagetazo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo de Dios. Él lo ha dado a conocer. ¿Qué es lo que es eso? Eso es una teología pura. Está dando a conocer Dios, Dios encarnado en él, está dando a conocer a Dios. ¿Qué mayor teología que esa? La más pura, la más trascendental, la más eminente y la más infalible que pueda haber. ¿Sí? Teología es pensar, reflexionar, dar a conocer acerca de Dios, y Cristo es el teólogo por excelencia, el que reveló a Dios, mostró a Dios. Él dijo, tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no se dan cuenta que yo soy el Padre, y el Padre es mí, yo y el Padre uno somos. Reveló a Dios. No hay mejor teólogo. Él es el primer teólogo que hay. Eso no era teólogo. ¿Cómo? Si él reveló a Dios, no va a ser teólogo. No sé qué estarán pensando cuando dicen no es teólogo, ¿no? Que no fue un instituto bíblico. Pero en ese tiempo no existía seminario, instituto bíblico. No hay necesidad de ir a instituto bíblico para ser teólogo, porque hay teologías populares, teologías profesionales, teologías liberales, fundamentalistas, profanas, vulgares, de todo lo que usted pida. Igual que la medicina. Hay medicinas tradicionales, medicinas convencionales, hay de todo. Bien, ahora nos vamos entonces con otra parte que tiene que ver con el problema sinóptico. Soluciones que postulan uno o más protoevangelios. La discusión y el estudio de las fuentes que usaron los escritores sinópticos han sido denominadas popularmente el problema sinóptico. Se les llama sinópticos porque se pueden ver uno al lado de otro. Se pueden ver conjuntamente, por eso se le llama así. Hay varios conceptos. Uno que se conoce como triple tradición, se le llama el material marcano, que se encuentra en Mateo y Lucas. Doble tradición se le llama material contenido en Mateo y Lucas, pero que no se encuentra en Marcos. ¿Cómo se resuelve este problema? Hay varias formas de solucionar estos problemas. Aquí vamos a ver. Soluciones que postulan uno o más protoevangelios. Algunos dicen que hubieron evangelios antes de los evangelios, o evangelios originales. Pudieron haber uno o más evangelios.
El, cuando se lee Mateo, es lo mismo que se encuentra en Marcos. Cuando se lee Lucas, hay material que utiliza Marcos. Entonces se desprende que Mateo y Lucas toman prestado de Marcos. Cuando se lee Mateo, hay material que no se encuentra ni en Marcos ni en Lucas. Solamente Mateo lo conoce y lo menciona. Entonces esa fuente es propia de Mateo. Cuando se lee Lucas, no se encuentra ese material ni en Marcos ni en Mateo. Entonces la fuente solo la usa Lucas. Pero hay material que usa Mateo y que usa Lucas, pero que no se encuentra en Marcos. Ese es el problema sinóptico. ¿De dónde sacaron, cuál es el material, la fuente que utiliza Mateo y Lucas, que no se encuentra en Marcos? Porque Marcos es el más antiguo y ambos toman de Marcos, pero hay material en Mateo y Lucas que no se encuentra en Marcos. Ahí es el problema sinóptico. Es tratado de resolver de distintas formas. Algunos señalan que hay uno más protoevangelios. Si existen esos protoevangelios, entonces Mateo van tomando de esos protoevangelios que no existen. Son soluciones hipotéticas, estos son hipótesis nada más. Soluciones en las que Mateo es el primer evangelio usado luego por Lucas. Esta hipótesis se remonta hasta Agustín de Hipona, es la explicación más antigua que hay. Mateo es el escrito más antiguo. Agustín de Hipona propuso esa solución. O sea, este problema es muy antiguo entonces. La otra es las soluciones basadas en la prioridad de Marcos. Prioridad de Marcos es un término técnico para referirse que fue el primer evangelio en redactarse y del cual se basan los evangelios de Mateo y Lucas. Mateo y Lucas escriben de modo independientes, pues se dice que no se conocían. Esta teoría resuelve más problemas que las otras. Comenta Brown que no hay una solución al problema sinóptico que resuelva todas las dificultades. Con respecto a la prioridad de Marcos, se dice lo siguiente: significa que Marcos fue el primer evangelio escrito, Mateo y Lucas aparentemente incorporaron casi en su totalidad el relato de Marcos a sus propias narrativas. Y ahí entonces hay un problema. El problema ya lo identifico ya, ¿cierto? El problema es que Mateo y Lucas hay material que no menciona Marcos. Y la pregunta es, ¿cuál fuente utilizó Mateo y Lucas para componer esas obras? ¿Cómo se llama esa fuente? Porque Mateo tiene una fuente, Lucas tiene una fuente, y la fuente de ambos es Marcos. Pero hay material que no está en Marcos. ¿De dónde salió ese material? Tiene que ser una obra que ambos autores, Mateo y Lucas, usaron. Pero ¿cómo se llama esa obra? La respuesta fue el documento Q, que es una fuente. Q es una fuente hipotética, es hipotética. Aquí lo voy a poner mejor para que se entienda, no se confunda. Esto es una hipótesis. Es una fuente hipotética. Eso es la fuente Q. Solamente hipotética. Nada más que eso. Una fuente hipotética. Postulada por muchos investigadores para explicar lo que llamamos antes la doble tradición, es decir, las concordancias a menudo de las palabras mismas entre Mateo y Lucas, en material ausente en Marcos, que no se encuentra en Marcos. Entre Mateo y Lucas, en material ausente en Marcos. Tras esta hipótesis, se halla la plausible presunción de que el evangelista Mateo no conoció a Lucas y viceversa, de modo que debieron haber utilizado una fuente en común que anduvo en tránsito por ahí. O, pero la hipótesis es que no se conoció Mateo ni Lucas. Y si se conocieron, bueno, no sabemos eso. Q es un documento hipotético
Entonces, por eso es una fuente hipotética. No se olvide esto, es un... No se le escucha, profesor. Pastor, se le fue el audio, no se escucha. Se agotó la batería nuevamente de mi micrófono. Ahora me escuchan, ¿verdad? Sí, amén. Excelente, muy bien. Entonces habíamos dicho que la fuente Q es un documento hipotético nada más, cuya extensión exacta, vocabulario, comunidad de origen, estratos y estadios de composición no pueden conocerse. Esta hipótesis sigue siendo el mejor modo de explicar las concordancias entre Mateo y Lucas en el material que no tomaron de Marcos. Q, de la palabra alemana Quelle, aquí yo creo que voy a anotarlo igual. La etimología de esta palabra Q, la fuente, el famoso documento Q, vienen de alemán. Del alemán, y esto es del alemán Quelle. Ahí está. Y esa es. ¿Y qué significa? Significa fuente. Eso significa fuente. La fuente. En una oportunidad, en una biblioteca, vi que decía la fuente Q. Había un librito verdecito. Decía, esta es la fuente Q. Pero la fuente Q es una hipótesis, que no sabemos si es verdad o no. Una hipótesis que explica la concordancia entre Mateo y, y Lucas, pero que está ausente en Marcos. No sabemos ni lo que era el documento Q, si es que en verdad existió tal documento, ni quién pudo haberlo escrito. Es decir, no sabemos nada de esto. Es una hipótesis, pero no tenemos ni idea si existió o no. Quizás no existió, quizás es un invento nada más. Eso es todo con respecto a esta famosa fuente Q. El documento Q, o fuente de los dichos, no se descubrió en la arena del desierto o en una gruta olvidada, sino al interior del texto de los evangelios, dice Aurelio Fernández, un sacerdote que profesor de teología. No sé si será sacerdote, parece que no es sacerdote. Aquí lo tengo, es el... Ah, sí, sacerdote. Padre Samuel Fernández Aguirre se llama. Es Fernández Aguirre. Sí, es sacerdote. El año 1992, sacerdote para la Arquidiócesis de Santiago. Realizó estudios en el Instituto Patrístico Agustinianum de Roma. Obtuvo el doctorado en el año 1997. Actualmente enseña Trinidad, Cristología. Ah, por eso hay que escribir harto de Jesús. Ah, y ahora escribió otro libro del Concilio de Nicea, de la doctrina de Trinidad, porque su énfasis, él es profesor de Trinidad y Cristología en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de la cual desde el año 2004 es su decano y dirige la investigación y publicaciones de los manuscritos inéditos de San Alberto Hurtado. Ese es el profesor, es un profesor. Bien, eso es lo que él dice. Se encuentra la fuente Q en el interior de Mateo y Lucas. Es la mejor hipótesis hasta ahora para explicar la concordancia de Mateo y Lucas, pero que no está presente en Marcos. Perfecto. ¿Algún comentario acerca de esta famosa fuente Q? Si lo había escuchado anteriormente o si lo había leído en alguna parte por ahí. Mm. La verdad, no la había escuchado. Y de hecho, cuando estaba haciendo las lecciones, no, estaba súper enredada, ¿no? Esa parte
de los evangelios, de Marcos, Lucas, de quién había sido, de dónde venían las fuentes. No, estaba súper enredada, como que no lo entendí mucho. Ahora ya estoy como entendiéndolo un poco más, Excelente, qué pero bueno, qué estaba bueno. súper enredada. Pero ahora ya más o menos se aclaró un poco. Sí, Perfecto. no, ahora ya está un poco más, ya más claro. Qué bueno, qué bueno. Y en el material de Pablo Hop, ahí en el libro sinóptico, aparece la fuente Q, pero sin una mayor explicación como la que estamos conociendo ahora, profesor. Como le digo, Correcto. nosotros en el instituto ahí la vemos, pero sin esta explicación que no, en este caso nos amplía mucho más el conocimiento de esta fuente. Correcto, correcto. Sí, profesor, yo la había escuchado igual, pero no había escuchado la explicación, qué significaba. No sabía Muy dónde, bien. pero ahí nuestro profesor Isaac recordó. Bien, correcto. Bueno, como es parte de, bueno, en sinóptico igual se enseña, pero todo eso depende. Qué libro de texto se utilice también del profesor igual. Pero en Introducción al Nuevo Testamento, eso sí, tiene que estar ahí presente. Sí o sí, tiene que estar presente esta información del documento Q. Y el Jesús histórico, el Cristo de la fe también. Todo se trabaja en sinópticos, pero en sinóptico hay que desarrollar inmediatamente el Mateo, Marco y Lucas. No hay tiempo, no hay espacio para introducción al Nuevo Testamento. Por eso se ocupa la introducción al Nuevo Testamento para preparar el terreno después para ya luego comenzar a hablar propiamente de la Biblia en sinóptico y hechos. Muy bien, estamos en la hora entonces. Hemos concluido esta materia. Ahora corresponde el examen. Tienen todo el día para enviar el examen de introducción al Nuevo Testamento. Después, la próxima semana comenzamos con redacción y elaboración de monografía. Una materia, pero extraordinaria. Esa es muy importante para todos. De hecho, la malla curricular del Instituto Bíblico acá es en primer año, porque ahí ustedes se van a dar cuenta la importancia. Aquí van a tener la herramienta más importante para el aprendizaje y la plataforma para continuar sus estudios teológicos superiores. Van a tener la herramienta y la técnica para continuar con el magíster y el doctorado. No van a tener problemas si manejan muy bien la redacción y elaboración de monografías. Y ya van a poder investigar, hacer sus trabajos monográficos sin problema con esta materia que viene. ¿Algún comentario, alguna lección acerca de lo que estuvimos trabajando con introducción al Nuevo Testamento, por favor, antes de concluir? Bueno, para mí fue rico, profesor, en la historia, en el lenguaje, en muchos conceptos que no conocía, como dice usted, estudiamos el sinóptico, pero esto es como un enriquecimiento al mayor conocimiento del texto bíblico, de dónde salió la historia y de mucha enseñanza el autor del libro, de mucha enseñanza para nosotros los nuevos que estamos aprendiendo, porque no tenemos muchos conceptos, el vocabulario muy rico y todo para mí fue seguir aprendiendo, seguir estudiándolo. Yo lo tengo físicamente el libro, la introducción al Nuevo Testamento, así que eso para mí fue de mucha enseñanza. Muy bien, María Carolina. ¿Alguien más? Muy bien. Bueno, profe, me sumo a las palabras ahí de nuestra hermana Carolina. Generalmente nosotros pasamos materias superficialmente y por eso creemos fielmente que cada clase nos va nutriendo de vocabulario, de también palabras teológicas que van ayudándonos a entender y comprender lo que hoy acabamos de terminar, que es Introducción al Nuevo Testamento.
Así que alentarlo igual a usted, que Dios le bendiga, le fortalezca. Sinceramente, ayer, el sábado, estuvimos ahí conversando un poco con mi hermana Jennifer, disfrutábamos ahí de algunos comentarios con respecto a lo que usted nos ha ido transmitiendo, así que eso nos llena de gozo, de alegría, y va nutriendo a la iglesia y a nuestro instituto bíblico igual, nos va animando, ¿cierto?, para hablarle a los demás hermanos y hermanas que no nos quedemos donde estamos, sino que podamos hacer el esfuerzo. Detrás de cada uno de mis hermanas hay un esfuerzo para poder seguirnos capacitando, con el único objetivo, como bien lo planteaba usted en una frase, que el Evangelio se siga predicando y dando a conocer a este Jesucristo que ha impactado nuestros corazones y pueda también rescatar a aquellos que están perdidos. Así que fuerza, ánimo igual para usted, profe, y créame que como le digo, con la hermana Jennifer ahí estuvimos conversando un poquito acerca de este maravilloso curso. Bendiciones. Muy bien, muchas gracias, Pastor Isaac. Amén. Bueno, yo también, bueno, me agrego a las palabras de mi hermano, ¿cierto? Es que ha sido también de mucha bendición porque, como dicen, el vocabulario que teníamos en cuanto a lo que hemos estudiado igual no era tan amplio. Ahora como lo estamos estudiando, estamos también tomando muchos libros porque a veces en un ramo tenemos como 6 libros. Entonces, uno va estudiando y ya hay otros conceptos, como dicen, hay otro vocabulario, otro lenguaje. Me acuerdo igual de las palabras de mi pastor cuando decía, tomen el cuadernito y cuando pasen la clase o estemos estudiando los libros, anoten todas las palabras ahí que no conozcan ahí para ir formando vocabulario, otro lenguaje para irlo hablando, porque igual cuando, o sea, cuando uno predica, ¿cierto? El evangelio, habla del evangelio, eh, como las personas igual ya tienen también un estudio igual más amplio en la internet, o sea, ahora las personas tienen, eh, se van tomando de muchas herramientas para ir estudiando, entonces también en el Evangelio los cristianos debemos también estudiar porque es importante, porque ahora todo hay que hacerlo con argumentos, porque las personas te arrebaten y te dicen, ¿y cuál es su argumento? Entonces, cuando te ves muy pobre en el lenguaje, a veces las personas dicen, no, no me convence, no, no, como que no sabe del tema. Entonces uno lo va estudiando y cuando uno lo va comprendiendo, porque más que estudiar también hay que comprender, entender, Mm. entonces ya va con un entendimiento, el Señor va abriendo ese entendimiento, te va dando esa sabiduría, esa capacidad para ir también, porque no es nuestro, y como, ¿cierto? Como hay que entregarlo, entonces tiene que ir con un mayor contexto en la parte histórica y, y con el lenguaje propio también, adecuado para hablarle a las personas, sin que sea agresivo, sino que sea ni tampoco tan intelectual, pero que se entienda en la parte del sacrificio del Señor con el amor y, y uno va comprendiendo. Entonces la gente también lo comprende, porque también como que uno lo transmite, como que se transmite. Entonces la gente va entendiéndolo y es rico ir aprendiendo. Ha sido de bendición, de mucha bendición poder estudiar, porque como dije yo anteriormente, igual como tirón de oreja, a lo mejor en el libro pasado, claro, en el libro salía un poco lo que es el cuno, me recordé mucho porque igual como dice el pastor, sale como una pincelada, pero no con mayor detalle, entonces seguramente se me fue. Pero aquí sale con mucho detalle, mucha explicación, que igual como mucha información también enredé un poquito, pero ahora ya con la clase también se va entendiendo y eso es rico irlo comprendiendo, como uno dice, oh, gracias Señor, me abrió un pedacito y uno ya lo va captando. Y eso es rico porque como uno se siente bien, así, no sé, es como en la parte como espiritual, así, es como muy rico. Es Bueno, dulce al paladar, como se dice. eso, correcto.